Hola, hola, muy buenos días. Hola, buenas. Ok, muchas gracias. Está perfecto. Sí, bueno, entonces la idea de este espacio es compartir con los estudiantes de la Universidad Nacional un taller de Flutter para aplicaciones móviles, simulando o llevándolos desde el completo cero hasta la finalización. Espero que podamos lograrlos, entonces vamos a revisar. Ya que tocó con este mismo equipo, entonces voy a activar aquí el emulador. Si se hace un poquito lento, les ofrezco excusas. Todos aquí han desarrollado alguna aplicación móvil. Levanten la mano, si no, no hay ningún límite. De 1 a 10 en programación funcional, ¿cómo se considera? Estructurado. Yo digo, pero bien, levanten la mano, si no. Voy desde más ceros, o sea, wow. Es introductorio. Sí, bastante introductoria. ¿Qué lenguajes de programación han manejado hasta el momento? Java, ¿han hecho algo con Android? ¿O todavía ya no? ¿Han hecho alguna página web por lo menos? HTML, CSS, JavaScript. Ah, ok. Listo, no, entonces ya tienen todo lo necesario. Espero que hayan instalado el ambiente de desarrollo, ¿vale? Nosotros les mandamos un linkcito con unas características. Si no, pues no hay guía. Vean. Entonces digamos que no vamos a empezar de ceros a codificar. Es una charla introductoria y explicativa para que ustedes vayan entendiendo muy bien cómodos con toda la situación. ¿Listo? La idea es que se vayan muy motivados y pues que por su cuenta ustedes luego continúen la implementación. Y digamos que en Pragma como tal tenemos la filosofía pues de vincularnos mucho con las universidades, entonces los que seguramente van a resultar aquí estudiantes que estén motivados, inspirados, ¿sí? En continuar por ese camino del desarrollo móvil. Entonces pueden seguramente hablar con la profe y a través de la alianza pues continuamos como dando prácticas a través de la empresa para que ustedes puedan seguir afianzando los conocimientos. ¿Listo? Ok, listo. Cualquier cosa de todas maneras, tranquilos, levanten la mano, no interrumpen. Y pues desde el Workplace también creo que los alcanzamos a escuchar ahorita. Bueno, muy buenos días a esta charla taller que estamos realizando desde en alianza con la Universidad Nacional y Pragma S.A. En Pragma somos una empresa dedicada al desarrollo, a proveer soluciones con respecto al desarrollo de software para, sobre todo, empresas del sector financiero. ¿Listo? La charla va a estar centrada en Flutter. Entonces ya los voy a contextualizar y básicamente la idea es que ustedes se vayan con unas bases fortalecidas sobre el desarrollo de aplicaciones móviles. ¿No? Bueno, un poco sobre mí. Siempre me salto esta parte porque soy muy inquieto y muy dado a que ya voy a ir a trabajar, entonces los entiendo muy bien. Ya queremos ir a revisar y a sacar ese resultado, verlo plasmado. Pero es muy importante también el paso por el fondo, entonces ya lo van a ver. Soy apasionado por el desarrollo de apps móviles, trabajo con Flutter desde aproximadamente el 2016. He trabajado en el laboratorio de innovación recientemente, realizando
desarrollos que tienen que ver con aplicaciones descentralizadas y blockchain. También hemos trabajado algunos temitas de inteligencia artificial. En el laboratorio de doble ingeniería generamos con Flutter una aplicación para la generación de informes de ensayos de materiales para muestras asfálticas, bastante matemática, bastante divertido. Qubit era una prueba de concepto muy parecida a Rapid. Queríamos medir cuál era la eficiencia y el desarrollo que se tenía con respecto al modelo económico del trabajo distribuido. Y en el tablero de una fundación educativa en la cual se grababan era una plataforma para el manejo de las calificaciones, algo muy parecido a lo que tienen ustedes en la UNAM con el Edusoft, creo que le llaman, ¿cierto? Es su plataforma de la universidad como tal. ¿Listo? Yo creo que eso es bastante contextualización. Bien, ¿qué es Flutter y qué es Dart? Bien, Dart viene a ser el equivalente al JavaScript, ¿vale? Entonces Dart es un lenguaje de programación multiparadigma, ¿bien? Pero está más orientado hacia la programación declarativa. Voy a ir suavecito en los términos, entonces no se preocupen. Si hay alguna duda en cualquier momento, levantan la mano y la resuelven. ¿Listo? Y Flutter es un SDK. Entonces, ¿qué sucede? Que es un conjunto, sí, este es un conjunto de soluciones que ya tenemos prediseñadas para llevar nuestro desarrollo un poquito más acelerado. ¿Trabaja con qué? Con Dart. Entonces, Flutter viene a ser a Dart como React a JavaScript. ¿Listo? Para que lo tengamos en contexto. Vamos a trabajar cómo hacer un boceto de la aplicación, una breve introducción a los patrones de diseño, requerimientos básicos, pues para no ver en detalle, y porque en la mitad ya lo van a ver. La arquitectura de la aplicación, codificación y pues al final vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Y por eso hoy, digamos que un poquito, o me van a ver aumentando la velocidad a lo largo de la charla del taller. Listo, a ver si alcanzamos a tener toda la demo completa dentro de estas 2 horitas que vamos a estar. No es sencillo, ¿vale? Aquí nos toca mucho como en las películas cuando la guerra de hackers, más o menos así, ¿vale? Bien, antes de pasar a la siguiente, les voy a resolver o voy a profundizar un poquito más en la primera pregunta, en el primer punto. Flutter nace, más bien, nace como una respuesta hace muchísimos años, por el 2011 más o menos, cuando se empieza a fomentarse. Anteriormente a eso nace como la necesidad que vio Google para fomentar en la web. ¿Qué sucedía? Que JavaScript en ese momento tenía bastantes fallas. Incluso algunas de ellas, como es su paradigma orientado a objetos, se vino a resolver hace muy poquito. Pero unas bastante consistentes eran o nacían desde el punto de vista de la comunicación que tenemos con la red, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona Internet? Intentámoslo rápidamente. Yo hago una solicitud, ¿cierto? El servidor analiza esa solicitud, procesa y me devuelve una respuesta, ¿vale? Esto que acaba de suceder, pues mientras yo la solicité y ella me devuelve la sonrisa, es lo que está sucediendo desde el Internet, constantemente. Y ahí hay un tiempo, ¿cierto? Las cosas no suceden instantáneamente. Y esa era una de las fallas que teníamos con JavaScript. En su momento no podíamos resolver eso, ¿cierto? Entre lo que iba y venía la solicitud, pasaba un tiempo interesante. Y desde el punto de vista de la programación, pues esos lags, esos gaps, eran complicados de resolver. Se resuelven ahora, claro, con lo que son las promesas, ¿cierto? Y en Dart lo vamos a ver como los futuros. Y esto es a lo que llamamos una programación asíncrona y una comunicación asíncrona. ¿Listo? Las cosas no suceden en el mismo momento. Yo hago la petición y en lo que va y vuelve la respuesta, pues tal vez a través de mi programa yo podría estar permitiendo que el usuario hiciera alguna otra cosa o que mi programa en sí hiciera alguna otra cosa, ¿vale? También hay que ser conscientes que extender un nuevo lenguaje de programación porque sí, tampoco es lo óptimo.
¿vale? Entonces, en ese momento había una guerra de navegadores que en este momento podemos decir que la ganó Google Chrome, ¿sí? Pero en su momento era Internet Explorer versus todos los demás. Entonces, Internet Explorer era hacer lo que se le diera la gana, que finalmente sigue con la misma filosofía, se transformó en Edge, ahorita usa el motor Chromium, pero sigue haciendo las mismas cosas de Microsoft, ¿vale? Entonces, obviamente al Internet eso no le gustaba, y mucho menos a Google, porque su core de negocios va relacionado con lo que es el Internet, ¿cierto? Entonces, nace Dart, ¿sí? Pero no queríamos tener una guerra entonces entre dos lenguajes de programación, Dart y JavaScript. Y dice Google, bueno, entonces enfoquémonos estrictamente hacia lo que es la parte de desarrollo mobile. Y le damos un retraso y le damos una espera para que JavaScript se ponga a tono. Por eso no vemos Flutter sino hasta muchos años después. ¿Listo? Pero Dart nace de ahí, para que lo tengamos claro. La curva de aprendizaje de Dart es muy sencillita. Al principio vamos suave, hoy en el taller incluso deberían salir capaces de hacer aplicaciones relativamente sencillas, ¿vale? Y de ahí en adelante, en la medida en la que queramos hacer cosas más potentes, seguramente vamos a poder ir percibiendo esa potencia que necesitamos y obviamente va a ir escalando la dificultad en la que vamos a ir avanzando en el lenguaje de programación. Al igual que JavaScript, Dart me permite escribir también programas desde el lado del servidor, para que lo tengan en cuenta, así como nos pasa con Node. Bien. Hasta ahí una breve historia. Bueno, Flutter. Entonces Flutter nace de la necesidad de que, miren que todo resuelve una necesidad. Y esto lo van a escuchar mucho a lo largo de la charla. Bien. Entonces, ¿qué necesidad resuelve Flutter? Pues empezamos a tener smartphones, ¿cierto? Entonces, él tiene un smartphone, ella tiene un smartphone, todos tenemos un smartphone. Y tenemos dispositivos. Y ahora no solo tenemos dispositivos y smartphones, tenemos la pantalla de la nevera, la pantalla del carro, la pantalla del wearable o del reloj, la pantalla de mi aspiradora, ¿sí? Y desde ese punto de vista, entonces, tenemos múltiples dispositivos. Y empezamos a ver una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Pues que ya no nos sirve, ¿cierto?, estar escribiendo o que de pronto ustedes 4 hagan para la aspiradora, ustedes 2 para el iOS, ustedes para el Android, allí por el otro lado entonces para la nevera. Súper complicado luego de mantener todo ese código, ¿cierto? Entonces ven la necesidad y ahí la cubre Flutter. Bien, yo les voy a enfocar más la charla hacia que no pensemos en ese multidispositivos, pero esa es la necesidad de la que parte, sino más bien que lo veamos como múltiples formatos de pantalla. Entonces miren, aquí tenemos un ejemplo claro en la sala de sistemas, ¿cierto? Tenemos unas pantallas de un tamaño, las portátiles que ustedes trajeron, y es de otro tamaño, ¿cierto? El mío es de otro tamaño, tenemos este grande, que también es de otro tamaño, y tenemos los teléfonos que son de otro tamaño, ¿vale? Entonces, si lo piensan desde el punto de vista de desarrollo responsive, se van a adaptar muchísimo más rápido al desarrollo con Flutter, más allá de un dispositivo. Luego, ya lo vamos a ver desde el punto de vista de los dispositivos, pero ya es en el momento en el que vamos a compilar nuestra aplicación. ¿Listo? Ok, entonces iniciamos. Primero que todo, ¿qué necesidad resolvemos? ¿Vale? Antes de ponernos a escribir, no es que tengo una idea maravillosa. Y ahí sí, como dice el médico, tengo una aplicación, vamos a hacer una aplicación tipo Uber que resuelve, y complétenlo con cualquier cosa. Y es lo que más van a encontrar ustedes a lo largo de la industria. Mi aplicación tipo Uber, pero que en vez de entregar comida rápida, entonces vamos a llevar pasajeros. O mi aplicación tipo Uber, pero en vez de llevar pasajeros, entonces lo que vamos a hacer es alquilar bicicletas eléctricas. Y así sucesivamente van a encontrar muchas aplicaciones, ¿vale? Entonces, desde esas ideas, más allá de esa idea, lo más innovador y lo más retador que pueda parecer, lo que tenemos que mirar primero es qué necesidad resolvemos. Entonces, ¿qué necesidad vamos a resolver hoy en la aplicación que vamos a construir entre todos? Es, primero, ¿está el dispositivo conectado a una red Wi-Fi? Es decir, yo como mi aplicación
quiero saber si mi dispositivo está conectado a una red Wi-Fi en este momento, ¿cierto? Está el dispositivo conectado por datos. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando abren aplicaciones tipo Instagram o Facebook, ¿cierto? De acuerdo a si el dispositivo está conectado por el Wi-Fi o si está conectado por los datos, hace o ejecuta labores diferentes, ¿sí? Por ejemplo, si voy a subir una fotografía y estoy conectado por datos, generalmente me va a mostrar una advertencia. ¿Para qué? Pues para que no se me consuman los datos, ¿vale? Entonces, esta aplicación que vamos a escribir el día de hoy resuelve problemas de forma transparente. ¿Listo? Y finalmente, una pregunta más importante todavía. ¿Podemos acceder a Internet a través de la actual conexión? Porque no necesariamente porque estemos conectados por datos, estamos conectados a Internet. O no necesariamente porque estamos conectados a través del Wi-Fi, estamos conectados a Internet, ¿cierto? Entonces, en la aplicación necesitamos también saber si estamos conectados a Internet o no. ¿Para qué sería eso? A ver, ¿quién me podría decir eso? ¿Para qué le puede servir a la aplicación saber si estoy conectado a Internet? A ver. Ok. Para poder consumir Excelente. Bien. Queremos consumir una API, ¿cierto? ¿Y dónde vive la API? ¿Cierto? En un servidor externo y generalmente nos comunicamos a ella o nos conectamos a ella a través de Internet. Ojo, también podríamos conectarnos a través de una red local, pero por ahora esa es una muy buena necesidad que estamos resolviendo, ¿cierto? Y si yo no me puedo conectar con esta API para sincronizar la información, pues yo debería poder actuar en consecuencia, ¿verdad? Poder decir, bueno, no le puedo subir la foto al usuario porque en este momento no estoy conectado a Internet, entonces tal vez la guardo en el dispositivo, cuando ya esté conectado, sincronizo los datos y luego sí lo entrego. O estoy en mi aplicación tipo Rappi y quiero hacer un pedido de comidas, pues si no estoy conectado a Internet como aplicación, debo informarle al usuario, ¿cierto? Que su pedido nunca le va a llegar porque no está conectado a Internet, ¿verdad? Entonces, miren a ver, lo primero que hacemos es mirar a ver qué necesidad queremos resolver, ¿cierto? Aquí hay un punto ideal que yo aspiraba a dejárselos como tarea, pero veo que van a tener un poquito más de tareas, y es ¿cuál es la velocidad estimada de descarga de la actual conexión? A través de esto que vamos a desarrollar el día de hoy, ustedes deberían ser capaces de inferir cuál es la velocidad de conexión que el usuario tiene con Internet, ¿sí? Entonces voy a hacer rápidamente aquí un ejemplo a qué me refiero con eso. Cuando nosotros entramos, por ejemplo, a YouTube y ponemos aquí cualquiera. Y activo la pantalla de información, ustedes se dan cuenta que en la parte de arriba, ¿cierto? Tenemos un connection speed y él está infiriendo a través de los datos, ¿cierto? Porque él hace una petición desde el navegador hasta el servidor de Google. Viene una descarga de paquetes y él calcula cuánto se demora y aproximadamente con eso hace un cálculo de la velocidad. ¿Listo? Pues para que lo tengamos en cuenta. ¿Eso para qué me sirve? Pues para muchas cosas, pero por ahora vamos a dejarlo. Bien, cuando desarrollamos una aplicación ya tenemos la necesidad que vamos a resolver, ¿cierto? Pues, lo que vamos a resolver es, vamos a generar una solución que nos permita saber si el usuario, o más que el usuario, si nuestra aplicación está o no conectada a una red Wi-Fi o a una red mobile, ¿cierto? Y si a través de esa conexión tenemos o no acceso a Internet, ¿cierto? Ya sabemos, ese es el que queremos resolver. Ahora necesitamos saber el cómo lo vamos a resolver. Y el cómo es donde empezamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. ¿Listo? Para llegar a resolver a través de una aplicación, existen muchas formas de hacerlo. ¿Listo? Y una de ellas que tenemos que tener muy en cuenta es cuáles son los lineamientos que debo seguir o cuáles son esas buenas prácticas para que al final, cuando mi aplicación vaya creciendo, que se van a dar cuenta ahorita,
que la aplicación empieza a escalar muy rápido. Cuando la aplicación vaya creciendo, no se me salga de control, no se me salga de las manos. Porque, ojo, y quiero que se lleven esto muy claramente, una aplicación nunca está 100% terminada. Nunca. ¿Bien? Ustedes pueden que es que es un juego de Tricky y es lo más sencillo del universo. Sí. Bueno, hice el Tricky online. Ya ahí empezamos a subir. ¿Por qué? Porque tenemos varias consideraciones. Primero, están los fabricantes. Si el fabricante actualiza el sistema operativo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si queremos que nuestra aplicación siga subsistiendo, actualizar, ¿cierto? Entonces, aquí ya no le presto soporte a Android 5 o que ya no le presto soporte a iOS 2. Entonces, si tú quieres mantenerte la aplicación activa con los usuarios, sí o sí tendrás que actualizar. Que cambió el protocolo, que mejoró la tecnología, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre, aunque sea el mismo código, aunque sea la misma funcionalidad, siempre vas a tener que hacerle mantenimiento. Y entre más organizadito tengas todo, más fácil será que puedas hacerle ese mantenimiento. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, una de esas formas que tenemos nosotros que ir reconociendo son esos patrones de diseño. Es decir, hay formas de hacer las cosas. Voy a poner un ejemplo claro. No soy muy bueno en la cocina, entonces me perdonan si me salta algún procedimiento, pero este es súper sencillo. Fritar un huevo o freír un huevo. Yo creo que todos lo podemos hacer y creo que no puedo fallar ahí, ¿cierto? Entonces, cuando yo defino los pasos para sofreír un huevo, por ejemplo, tomo el huevo, ¿cierto? Lo rompo, dejo caer sobre la sartén que previamente precalenté con aceite y espero hasta que esté en el término en el que yo me lo quiero comer, ¿vale? Acabo de generar, ¿cierto?, una secuencia de pasos. Y si yo comparto esta secuencia de pasos y reemplazo, por ejemplo, el huevo por un trozo de carne, pues prácticamente, digamos, ahí permítanme esa libertad de expresarlo, pero prácticamente que si sé cocinar un huevo, pues podría sofreír de la misma manera muchos otros productos, ¿cierto? Solo reemplazando el huevo por otros productos. Lo mismo nos sucede en la programación, porque en la programación, ¿qué hacemos? ¿Qué escribimos? A ver, ¿qué escribimos por ahí? ¿Qué consideras tú que hacemos en programación? Pues básicamente resolvemos problemas. Ok. Sí, muy bien. Se escriben funcionalidades. ¿Quién va a ejecutar esas funcionalidades? Nuestro programa, ¿cierto? Y por aquí, ¿quién ejecuta ese programa? La máquina, ¿cierto? El computador, el procesador. Finalmente, se convierte en una serie de instrucciones que yo le estoy impartiendo a una máquina, ¿vale? Tengamos muy claro eso. Y el cómo doy las instrucciones yo es lo que va a variar, es lo que me hace a mí, es mi sazón de programador. ¿Bien? Pero, entre más profesional sea yo, no me voy a poner a inventar la rueda, ¿cierto? Entonces los patrones de diseño, los patrones están ahí para ayudarnos a eso. A decir, vale, algunas personas sofríen el huevo de esta manera y algunas otras de esta otra. ¿Listo? Entonces en este caso, cuando hablamos del patrón block, lo que estamos hablando es de que la lógica del negocio es completamente independiente, ¿cierto?, de la interfaz de usuario. Describamos un poquito el proceso, porque por aquí me hablaban cuando preguntaba de quién ejecutaba nuestro programa, me decían que el usuario, ¿sí? Pero miren, el usuario interactúa con la máquina, ¿vale? ¿A través de qué? De una interfaz de usuario, ¿cierto? Y a través de esa interfaz de usuario yo puedo ver cuáles son los cambios o cuál es la información que la máquina me quiere mostrar a mí, ¿cierto? Y otra cosa que yo puedo hacer a través de la interfaz de usuario también es darle información a la máquina, ¿listo? Y esa información la máquina la va a tratar
Por eso se llama lógica de negocio, ¿vale? Entonces, el negocio ya está intercambiando información con nosotros. Estamos haciendo un negocio, ¿cierto? Tenemos ahí una lógica de negocios. Entonces, esa business logic, ¿cierto? La lógica de negocios, la vamos a tener en un componente aislado. No lo vamos a mezclar todo. ¿Bien? Y nuestro patrón lo que nos permite es lo siguiente, que nosotros separemos a través de 4 capas bien definidas nuestra aplicación. Nuestra primera capa es esa interfaz de usuario, que es en la que el usuario dice, uy, esto está tan bonito, ¿cierto? Está limpio, está ordenado, cumple con su cometido. O, qué aplicación tan horrible, esto no sirve, no hace nada, no encuentro los botones. Bien, generalmente el usuario con quien tiene mayor contacto es con esa capa de la interfaz del usuario, y ahí es donde vive gran parte de la experiencia de usuario como tal. Ojo, interfaz de usuario, lo que proyectamos con lo que el usuario vive, y experiencia de usuario, lo que el usuario considera que sucede con su aplicación, ¿vale? Puede que la aplicación sea muy bonita y que cuando yo le pido el saldo de mi banco, entonces vaya hasta allá y vuelve. ¿Notaron? Yo creo que si ustedes le piden 3 veces el saldo a la aplicación de esa manera, por muy chévere, por muy amable que les parezca, no, apague y vamos, ¿cierto? Entonces, esa es la experiencia de usuario. ¿Listo? Así que acabé de hacerlo, como yo lo vi. Si yo le pido el saldo y me devuelve el saldo, wow, qué siento, ¿cierto? Pero si lo hizo como ahorita, ¿verdad? Tenemos la lógica de negocios. Entonces la lógica de negocios es donde interpretamos toda esa información. La información es el saldo. Bien, ¿qué voy a hacer con el saldo? No sé, yo quiero verlo en pesos y en dólares. Está tan de moda el tema del dólar, ¿cierto? Entonces ahí es donde voy a hacer todos los cálculos que requiero para esa parte en particular. Los servicios. Entonces mi lógica de negocios, miren que mi lógica de negocios aquí tiene 2 flechas, ¿cierto? Una que va hacia la interfaz de usuario. Mi lógica de negocios le manda la información a mi interfaz de usuario. Y mi interfaz de usuario, a través de un botón, por ejemplo, le puedes ir a la lógica de negocios, oigan, ¿verdad? O vamos a centrarnos en la necesidad que tenemos el día de hoy, que es saber si estamos conectados a internet o no, ¿cierto? Entonces, a través de mi interfaz de usuario, puede que yo le envíe una petición a un servidor y que a través de la respuesta yo pueda darme cuenta si estoy o no conectado a internet, ¿vale? Los servicios. Entonces, ¿qué vienen a hacer los servicios? A ver, ahí, volviendo al ejemplo de la cocina, ¿cierto? Entonces, mi lógica de negocios, digamos que soy yo, porque estoy cocinando, ¿verdad? Y para cocinar, para calentar esto, ¿cierto? Pues yo necesito aplicarle calor, ¿cierto? Entonces, mi servicio podría ser esa hornilla que está produciendo el calor. O porque esta partecita es un poquito confusa y mi proveedor vendría a ser la estufa, porque la estufa me provee ese calor, ¿cierto? Me provee ese calor que necesito para efectuar el resto de la operación. ¿Listo? Entonces, en el caso en el que vamos a ver ahorita, tenemos servicios que es, bueno, ¿con qué puedo o con qué le voy a solicitar yo el estado de esa conexión? Y mi proveedor, se van a dar cuenta ustedes, es la herramienta que me permite a mí efectuar esa instrucción o esa funcionalidad que yo vaya a programar. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Va a quedar la explicación, ¿cierto? O sea, cuando yo pregunte, ya están súper hachas y lo van a contestar, ¿verdad? Porque aquí la idea es que lo construyamos entre todos, ¿no? Bien, entonces, recapitulando rápidamente. UI, lo que el usuario ve y con lo que el usuario va a consumir la información y con lo que va a solicitar y a interactuar con nuestro programa. Lógica de negocios, donde se trata toda la información, tanto la que el usuario requiere como la que le vamos a transmitir al usuario. Servicios, las herramientas o instrucciones o algoritmos, ¿cierto?, que me van a entregar o que le van a entregar la información a la lógica de negocios para ser procesada. Y el proveedor es quien genera el insumo para que los servicios puedan
transmitírselo a la lógica de negocios. Cada una de estas capas tiene que actuar de forma diferente. Por ejemplo, ustedes que han escrito hasta el momento, generalmente cuando uno escribe en el backend, pues trabaja básicamente lógica de negocios, ¿cierto? Porque no tengo que preocuparme por el usuario, ¿sí? Y yo podría decir que podemos trabajar rápidamente con 2 capas nada más, para simplificar este proceso muchísimo, ¿vale? Entonces tengo una lógica de negocios que en ocasiones consume algún servicio externo, ¿bien? O se conecta con algún otro móvil. En la parte mobile, entonces, la idea es que tengamos separadas todas las capas y que podamos crear una muy buena arquitectura. Aún así, los principios son los mismos. Ya que tienen aquí logo con la parte de Clean Architecture, se van a dar cuenta de que es más o menos un modelo similar. Aquí estamos aplicando arquitecturas limpias. Bien, ¿cuál es la ventaja de aplicar esta arquitectura limpia? A ver, por aquí, justo aquí. ¿Cuál es la ventaja? Allí atrás. ¿Cuál es la ventaja de aplicar esta arquitectura limpia? Primero, día de mañana tener alguien más trabajando solo nosotros usando que se pueda tener, digamos, más integrantes con otras personas que están programando y están en. Miren, él acaba de decir algo súper interesante y yo quiero que se lleven esta reflexión que a lo largo de la experiencia personal me ha llevado a cambiar esa idea. Y es totalmente cierto y es súper importante, pero miren, más que para los demás, escribimos código para nosotros mismos. Y no hay nada más frustrante que uno retomar un proyecto 8 meses después y decir, pero ¿qué es esto? ¿Cierto? Vean, yo creo que por aquí me han escuchado en más de una ocasión decir, no, es que el becario cuando escribió eso, pero ¿quién era el becario? Era yo mismo, 8 meses atrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que mantener esa arquitectura limpia nos va a permitir a nosotros ordenar nuestra casa. Si tenemos la casa súper desordenada, es mucho más difícil hacer el mantenimiento. Entonces, mantener esa arquitectura limpia nos permite escribir código para nosotros, de una mejor manera, ¿vale? Y al final de cuentas, la consecuencia es lo que dice el compañero, y es que podemos tener un equipo de trabajo y decir, bueno, ella va a entender el código, ella va a entender el código, él va a entender el código, ¿sí? Porque es fácil de entender. ¿Listo? Bien, continuamos aquí entonces y dice, requerimientos básicos para la realización del taller. Ya vamos a pasar a escribir el código como tal y a ir resolviendo la situación. Es una charla taller, yo por eso les hago muchas preguntas para que estén ustedes atentos. Como les decía ahorita, no tienen que preocuparse por escribir el código cuando lo estemos desarrollando, pues porque básicamente lo vamos a escribir entre todos aquí. ¿Listo? Entonces más bien como estar muy atentos a lo que vamos a hacer y a las instrucciones que vamos a formular entre todos. ¿Listo? Entonces miren, dentro de la realización del taller se les suministró a ustedes un link. Y si vamos a este link rápidamente, yo voy a ir ahí. Aquí habían cuatro instrucciones al lado izquierdo, que era la instalación, poner un editor, hacer una aplicación de prueba y escribir una primera aplicación, que era una lista de nombres. Si cumplieron esa parte de los requerimientos, pues seguramente no deberían tener ningún problema en seguir el taller aquí. Si no lo cumplieron, no se preocupen, no se vayan a apoyar, no se pongan a hacer eso aquí porque fácilmente se les puede ir unas 4 horas en configurar esos 4 puntos. Entonces más bien nos vamos suave y lentamente entre todos y lo hacemos aquí en la pantalla, queda grabado y luego en la casita van siguiendo nuevamente las instrucciones y van recordando lo que hicimos en el taller. Es un taller, entonces yo les pregunto y pues igual van a estar participando constantemente en lo que vamos a hacer, ¿vale? Hasta aquí, preguntas, dudas o inquietudes. ¿Alguna diferencia en la versión de siento
No. No. Si al final pones Flutter Doctor y te aparecen... A ver, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo aquí entre todos. Al final, digamos que esto les daría a ustedes, ¿cierto? Entonces, él va haciendo un chequeo, ¿verdad? Y les va diciendo si todo está bien. Así como me aparece a mí, debería aparecerles a todos en los que ya tengan su entorno de desarrollo. ¿Listo? Si no, como les digo, no hay ningún lío. Prestamos mucha atención y vamos a ir resolviendo. Yo vine preparado para resolver el asunto desde más o menos la situación en la que estén ustedes. Ojo, yo entiendo que hay algunos que van mucho más avanzados que otros en esta misma etapa, pero quiero invitarlos a que todos más bien nos llevemos a un nivel bastante básico para la resolución del problema. Entonces igual, los voy a guiar a través de la consulta por Google, que es lo que siempre hacemos. Uy, ¿cómo hacemos esto? Vamos allá donde Google, ¿cierto? Y voy a tratar de conceptualizar y de teorizar lo más que pueda para que ustedes lo tengan muy bien fundamentado en lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces así es como tendría que haberles aparecido a todos ustedes. Voy a cerrar aquí nuevamente. Y voy a cerrar aquí está acá. Y bueno, yo puedo ver aquí abajo. Listo. Bien, ya hablamos de ese patrón block. ¿Alguna pregunta sobre el patrón block? De pronto en la... Sí, yo creo que ellos allá, ¿no? Pero bueno. Ok, listo. Entonces, voy a continuar. La siguiente parte, y miren que hasta aquí todo lo he hecho, o lo hemos hecho, los hago partícipes, a punta de dibujitos. ¿Vieron? Yo sé que estamos súper emocionados y súper ansiosos para ir a codificar. Pero vean, esta etapa, hacernos la pregunta, soñar, ponerlo en un papel, así como a los diseñadores gráficos, así como de pronto cuando somos community manager, cuando somos el profe, para organizar la clase, ¿cierto? Hacer este boceto es una parte importante de la situación. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es diseñar cuál es esa arquitectura que nosotros vamos a poner. Esta es muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, lo que queremos es mostrarle al usuario ahorita prácticamente si estamos conectados o no y a través de qué estamos conectados. ¿Listo? Entonces hay unos pasos importantes aquí. ¿Y cuáles son? Generar la aplicación, ¿sí? Y la aplicación lo que va a hacer es consultar un servicio en internet que nosotros definamos para que sepamos que siempre está activo, que nos devuelva unos datos y de esa manera nosotros poder comprobar esa conectividad, ¿cierto? Entonces miren, tenemos aquí una arquitectura monolítica, ¿por qué? Paso a paso para adelante, ¿cierto? Entonces tenemos nuestra UI, que viene a ser nuestra API, nuestros servicios que viven dentro de esta app, nuestros servicios comprobamos la conectividad, que en este caso es la antena de Wi-Fi o la antena del proveedor de telefonías celulares al cual nos queremos conectar, y nuestro ISP o nuestro proveedor de internet. ¿Listo? Sencillo, ¿verdad? ¿Cierto? Todo es sencillo para el que sabe. Ah, yo ya sé manejar en la motocicleta. Eso es sencillo. Yo no sé manejar la motocicleta. Todo complicado, ¿cierto? El que sabe va a decir, eso es sencillo. El que no sabe, tenemos que superar esa parte. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí tenemos la dirección del GitHub en el cual pueden descargar el código base con el que vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? Voy a darles un paseo a través de ese código base. Como les digo, aquí hay más o menos unas 4 horitas de ventaja para que empecemos el taller, no lo empecemos desde cero, porque si no, pues no nos hubiera alcanzado el tiempo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que los que sí tienen ya listo su entorno de aprendizaje, y de pronto si se quieren hacer en grupitos porque el de al lado sí tiene el editor listo, van a crear la aplicación de Flutter, ¿cierto? Si llevaron los pasos, simplemente generan el comando para lanzar esta primera aplicación.
¿Listo? Mientras yo les copio en el Google Meet la dirección del enlace para que puedan ir hasta allá. La idea no es que descarguen todo el repo, sino que más bien solo descarguen la carpeta lib. Bien, bueno, y la carpeta de assets. Pero los que no se preocupen, sigan el taller claramente y luego van a poder descargar el repo y ver pues la demostración, que es lo que ya también van a poder ver aquí mismo. Bien. Entonces aquí vamos a salirnos. Si notan, el siguiente paso es solo escribir el código, ya no tenemos más diapositivas. Entonces pasamos por aquí, venimos por acá. Bien, ya pusimos ahí el código. Los que están aquí y que de pronto no tienen acceso al bit, rápidamente, si ya lo copiaron, vamos a dar 30 segunditos. ¿Cómo me dices? La carpeta que van a descargar. Lib. La carpeta lib. Espérenme, dar un segundo. Lo traigo para acá. Vengo aquí al repo. Miren. Generen primero la aplicación, ¿cierto? La instrucción. Así. Queremos ser buenos programadores. Tenemos que aprender a seguir instrucciones y a dar instrucciones, ¿cierto? Seguir instrucciones, ¿por qué? Porque pues al final de cuentas, cuando nosotros estemos depurando nuestras aplicaciones, tenemos que ver si ese paso a paso que hemos dado está bien o no está bien. ¿Listo? Entonces, esta es la estructura del proyecto Android, ¿verdad? Y aquí ven una carpeta que se llama lib, mírenla, y aquí arribita hay una carpeta de assets, ¿cierto? Entonces, estas dos son las que vamos a reemplazar ahorita en el código, pero antes de reemplazarlas quiero hacer la explicación de lo que está ahí. Entonces, por ahora, solo generen la aplicación inicial del código. ¿Listo? A ver si se acuerdan, si no, no hay tío. No me acuerdo cuál es el comando. A ver, que aquí me habían pasado que yo tenía que seguir unos pasos, ¿cierto? Desde aquí, que yo ponía un editor, ¿verdad? Y que luego hacíamos una prueba. Entonces, miren, invocábamos la paleta de comandos y seleccionábamos Flutter, nuevo proyecto, ¿cierto? Seleccionábamos aplicación, entrábamos el nombre del proyecto y ya tenemos generada nuestra aplicación, ¿cierto? Bien, todos vamos ahí. Entonces deberíamos tener ya una aplicación base que debería mostrarles a ustedes más o menos esto que estamos viendo, ¿cierto? Es un contadorcito en el cual nosotros en la parte de abajo podemos poner un botón. Podemos presionar un botón, perdón, en el cual sube un contador. ¿Todo bien? Mejor dicho, vamos a hacer la dinámica al revés. Cuando yo pregunte, levanta la mano el que tenga algún inconveniente. ¿Hay algún inconveniente? ¿Necesitan un apoyo extra? Hasta ahí vamos. Dentro de las reglas que hemos establecido, ¿cierto? Listo. Entonces, cuando ustedes vayan al repo, tomen la carpeta lib, la descargan, si quieren descárguenselo todo una vez, pero del repo toman la carpeta lib y la llevan hasta hasta donde hayan instalado el proyecto y lo reemplazan. Entonces tiene que quedarles algo más o menos así. Y lo mismo la carpeta de assets, la reemplazan en la carpeta raíz de su proyecto. Y tiene que quedarles algo así. A ver, ya les muestro el código. Si se dan cuenta, yo trabajo con Android Studio. Justamente trabajo con Android Studio, pero las instrucciones son las mismas a través de Visual Studio Code. Espero que hayan descargado los plugins, porque necesitan los plugins en Visual Studio para que les ayude con la escritura del código en Flutter, ¿vale? Entonces, antes que nada, aquí voy a desplegar mi parte de proyectos. Voy a hacerla más grandecita. Y tendrían que tener esto, de esta manera, así organizado.
¿vale? La carpeta de test, no me hagan caso por ahora. Iba a hablarles un poquito de testing, pero no alcancé. El testing básicamente es que probemos, ¿verdad? Y que generemos esas pruebas automatizadas. Si cambiaron al sistema operativo, corro unas pruebas y si mi código está funcionando bien, pues sigo adelante, ¿cierto? Si le dije a él, oye, escríbeme una funcionalidad, por favor, en la cual no solo vea si estoy conectado al Wi-Fi o a los datos, sino que también me permita saber si estoy conectado por Bluetooth. Eso es una ampliación, ¿cierto? Y si él lo hizo bien, pues toda mi aplicación tiene que seguir funcionando bien. La arquitecturamos y estamos trabajando con un patrón de diseño. Y él tendría que haber diseñado ese patrón. Pero digamos que él no usó patrón block, sino observer. Entonces, tiene aún así que mantener la funcionalidad de la aplicación. Para eso escribimos los tests, así como muy a grosso modo, de información. ¿Listo? Entonces, tienen que tener assets, lib, y como ya los tenemos organizados dentro de las carpetas, no quiero que se me preocupen por lo que haya dentro de él. ¿Por qué? Porque vamos a irlo explicando y analizando. Entonces, una vez copiado el lib, voy a cerrar aquí y voy a ampliar esto y voy a darle un espacio aquí. Entonces, miren. Ok, genial. Si no, podríamos como ubicar dos dedos, pero bueno, no, mejor no nos desordenemos. Listo, entonces miren, lo que les acabé de explicar, ¿cierto? Lo estamos plasmando aquí dentro de la organización de los directorios y las carpetas. A esto comúnmente lo llamamos una estructura, ¿bien? Una estructura. Entonces tenemos una estructura aquí en la cual en mi directorio blog, tengo que mirar acá, en mi directorio blog, en mis blogs, voy a manejar todos esos componentes en los que voy a trazar la lógica de negocios. ¿Listo? Entity es uno que puse aquí porque básicamente cuando nosotros hacemos la arquitectura de la aplicación, no arquitecturamos con las clases finales. ¿Bien? Para que lo tengan ahí en cuenta. Nosotros arquitecturamos con clases abstractas. ¿Por qué? Porque dependemos de las abstracciones. Rápidamente voy a dar el ejemplo o lo tienen claro. Si yo les hablo así de la abstracción, ¿o quieren que les dé un ejemplo? ¿Eso es que quieren que les dé el ejemplo o que quedó totalmente claro? Ok. Vale, entonces, yo me comuniqué mal. Si me comunico mal, ustedes también díganme, oye, pero no te entendemos, ¿listo? Y así avanzamos más rápido. Miren, la abstracción es, cuando nosotros generamos clases orientadas a objetos, ¿cierto? Esa clase viene a ser como una plantilla, ¿bien? Pero las clases abstractas me permiten definir una plantilla de clases. Entonces, por ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando de seres vivos, ¿verdad? Y tengo animales. Animal es una abstracción de todos esos seres vivos pues que pertenecen al reino animal, ¿cierto? Entonces, si yo digo que mis clases animal, o que voy a trabajar con mis clases de animal, por ejemplo, voy a montar un zoológico, ¿cierto? Entonces, en vez de depender del tigre, del avestruz, o mejor aún de las clases con las que voy a trabajar, que seguramente van a ser mamíferos, aves, reptiles, ¿cierto? Dependo de la abstracción. La abstracción es mi clase animal. ¿Listo? Y aquí vamos a encontrar entonces algunas abstracciones en este momento ya creadas. ¿Qué sería? Mi entidad blog. Entonces todo lo que sean blogs, todo lo que sea lógica de negocios, lo voy a manejar con esa entidad. Eso significa que cuando yo hable de blog, esas clases blog deben tener unas características en común. ¿Listo? Así como animal, mamíferos, reptiles, etcétera, tienen esas características en común, ¿sí? Y cuando yo quite a mi animal, porque ya no voy a trabajar en el zoológico, sino que ahora voy a trabajar en una heladería, entonces al quitar de mi arquitectura la clase animal y la reemplazo por otra clase, pues obviamente todo de ahí para abajo va a ser reemplazado, ¿cierto? Pero mi arquitectura depende desde la abstracción, mi organización. El modelo de entidad, entonces, ese modelo lo que hace es una representación de cierto conjunto de información. ¿Bien? Básicamente, para que nos quede rápidamente aquí establecido, somos estudiantes de la Universidad Nacional, ¿verdad? Como estudiantes tenemos
un código de estudiante, un correo de estudiante, una foto para el carnet y mi nombre, mi apellido, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, agrupar todo eso me convierte para el sistema en un modelo. ¿Bien? Entonces, ahí dependo de esa entidad. Todo lo que yo vaya a relacionar en ese conjunto de información que necesito para luego tratar, va a ir en un modelo. El service y el provider ya los expliqué ahorita, entonces pues no me voy a ahondar en ese. Y el util son diferentes utilidades que necesariamente no pertenecen a una clase en particular, sino que más bien son funciones que podemos utilizar a lo largo de toda la aplicación. Un ejemplo de eso, por ejemplo, contar cuántos elementos tiene un array, ¿vale? Necesito una función para contar cuántos elementos tiene un array. No importa el array de lo que sea, pero es una función que voy a poder utilizar a lo largo de toda mi aplicación. ¿Listo? En los modelos, entonces aquí ya iniciamos algunas cosas y ya vamos a empezar a resolver. Vamos a dejar ahí el modelo, los providers, los services, la UI. Dentro de la UI, ¿cierto? Vamos a tener en Flutter dos situaciones separadas en la UI. Los pages o las páginas, en otras ramas, en otras empresas, en otros desarrollos, incluso dentro de la misma empresa, los podríamos encontrar como screen. Y quiero que entendamos algo. Hago una pausa y me devuelvo un momento hasta ¿qué es Flutter? ¿Listo? Resulta que cuando trabajamos en Flutter, expresamos hacia la UI componentes lógicos que son dibujados en la pantalla. Esos componentes, tal como nos los explica Google, son como las fichitas del... se me olvidó. Del Lego, ya, ya me acuerdo. ¿Se han jugado con el Lego? O por lo menos lo han visto. ¿Se han visto que son como bloquecitos de construcción? Entonces imagínense que en Flutter nosotros generamos o construimos estos bloquecitos. ¿Listo? Así yo puedo reutilizarlos. Entonces, ¿qué me quiero hacer un castillo? Ah, utilizo bloquecitos rojos, utilizo el bloquecito de la ventana y así sucesivamente. Estos bloquecitos se llaman widgets. ¿Bien? Pero un conjunto de widgets que representan una pantalla en general de la aplicación lo vamos a llamar page, página o screen. ¿Estamos claros? ¿Entendemos la terminología? Es decir, cuando yo me refiero a una página, ya saben que es el conjunto global, lo que representa toda la página, y cuando yo me refiero a un widget, va a ser uno de los componentes atómicos. ¿Bien? Ok. Yo creo que ahí ya estamos listos para resolver. ¿Bien? Si se dieron cuenta y siguieron el ejemplo y en la instalación que ustedes hicieron inicialmente, aparecía un formato contador, ¿cierto? En el formato contador yo le voy presionando al botoncito y él va cambiando. Pero como yo les dije que reemplazaran la carpeta libre, en este momento, si ustedes tratan de lanzar la aplicación, sí o sí debería generarles un error, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay dos cositas que no hemos hecho, ¿bien? Resulta que como programadores, nosotros no es que escribamos el 100% del código. Hay personas que ya han resuelto algunas necesidades por nosotros. Y en este caso, una necesidad muy puntual es identificar la conexión, ¿vale? Entonces vamos a usar un paquete de terceros. ¿Por qué vamos a usar un paquete de terceros? Pues primero para facilitarnos un poquito más la vida. Y segundo, para que ustedes entiendan en qué momentos y cuál es la forma correcta de escoger estos paquetes. Porque si vamos a internet, por ejemplo, y revisamos los paquetes de conectividad en Flutter, vamos a encontrar muchísimos. ¿Listo? ¿Cuál seleccionamos para aquí? Entonces, antes de eso, vamos a venir acá a la parte de la tienda. Vamos a ver si con el zoom me doy mañas. Ah, vale, aquí puedo bajarlo a 100 y volverlo a subir. Entonces, miren, el paquete, así como en Node encontramos npm, que seguramente ustedes lo han trabajado, ¿cierto? En Flutter y en Dart encontramos pub.dev. Bien. Y aquí yo puedo buscar paquetes. El que nos interesa se llama Connected
¿listo? Y cuando ponemos aquí, miren que hay 36 paquetes. Y a pesar de que hay uno que está en la parte de arriba, pues muchos otros también me podrían estar sirviendo, ¿vale? ¿En qué nos fijamos? Aquí hay 3. Estas sí las alcanzan a ver sin el zoom, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, los likes, no tengo por qué explicarlo. Los put points son características. Es como cuando nos hacen una evaluación, ¿cierto? Entonces, si contestaste todas las preguntas, tienes 100. Pero si además de contestar todas las preguntas, pusiste un ejemplo, tienes 10 puntos extra. Si además del ejemplo, el ejemplo es interactivo, tienes 10 puntos extra. Si además de que el ejemplo sea interactivo, te lo puedes llevar a la casa, 10 puntos extra, ¿vale? Entonces ahí logramos los puntos extra. Entonces, efectivamente, no es lo mismo tener una aplicación con un examen bien hecho que el examen bien hecho con todos los bonos, ¿verdad? Si se dan cuenta aquí, la que nosotros vamos a escoger tiene 130 y esta otra tiene 140, ¿bien? Y hay otra cosa más, la popularidad. Entonces, la popularidad es cuántos de los desarrolladores en general que utilizan paquetes de conectividad utilizan uno u otro paquete. Entonces, en este caso, el más popular es Connectivity Plus. Adicionalmente a eso, ¿en qué más nos fijamos? ¿Quién lo desarrolla? Entonces, miren, aquí abajo nos dice que el paquete de Connectivity Plus está desarrollado por la comunidad de Flutter. Entonces ya eso le da prestigio. Está soportado por alguien, ¿cierto? Es que es un desarrollador y es un desarrollador de práctica. No es un desarrollador de la empresa X que nadie conoce. O es un desarrollador de Google, ¿vale? Eso ya de entrada le da cierta reputación. Lo mismo le pasa a los paquetes. Bien, entonces en los paquetes, este está desarrollado por Flutter Community y el de abajo está desarrollado por marshdev.tk. TK creo que es de Turquía. Entonces, para que tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, el paquete Connectivity Plus. Si nosotros ingresamos al paquete, en la parte de arriba hay algo muy interesante, que era lo que hablábamos al principio de los dispositivos. Mira, ¿para cuántas plataformas está disponible el paquete? ¿Se alcanzas a verlo? A ver, ¿quién más? ¿Quién me ayuda? Ahí, tú. ¿No alcanzas a verlas? Bien, entonces miren, aquí arriba dice Platforms, ¿cierto? Y tenemos Android, iOS, Linux, Mac, Web y Windows. Entonces significa que el paquete nos va a cubrir en Android, en iOS, en Linux, en macOS, en Web y en Windows, ¿verdad? Entonces que cuando yo haga mi solución, la puedo compilar para todos estos sistemas operativos diferentes y me va a funcionar. Bien, echémosle una revisada anterior, un poquito antes a el que tenemos aquí. Miren, Cross Connectivity, que tenía más puntos, ¿cierto? Tiene Android, iOS, Linux, macOS y Web. Y Windows. Tiene una menos. ¿Vieron? Entonces, cuando la cobertura se va haciendo más pequeña a través de los dispositivos, eso es una diferencia grande en el desarrollo. Porque ¿cuántos dispositivos pertenecen a una misma plataforma? ¿Cierto? Entonces, entre más plataformas pueda yo cubrir, más va a ser la audiencia a la que yo puedo llegar, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta. Bien, entonces volvamos aquí a Connectivity Plus. Y si ustedes se dan cuenta, hay una sección que dice Installing, ¿cierto? Y yo puedo instalar los paquetes de dos maneras. Puedo directamente en mi archivo boxspec.yaml agregar la instrucción para que el paquete se descargue y lo pueda utilizar, o puedo hacer que Flutter lo haga por mí. En este caso, los que estén siguiendo el código, entonces vienen aquí con Flutter, ¿cierto? Toman la instrucción, que básicamente es Flutter pop add
y el nombre del paquete y van a abrir una terminal en su Visual Studio Code o en el IDE en el que estén trabajando, ¿cierto? Si no, en el sistema operativo directamente también lo pueden hacer. Recuerden, a ver, le damos más aquí, eso. Recuerden que ustedes también pueden hacerlo a través de la consola de comandos. Se paran en la consola de comandos en el proyecto en el que se encuentren y ejecutan el comando, ¿cierto? Bien. Flutter Pop ADD Connectivity Plus. Y le damos Enter. Esperamos un momentico a que la magia suceda y en mi caso, me dice que ya lo tengo instalado, ¿cierto? Pues que no me lo va a volver a instalar. Pero en el caso de ustedes, ahí debería haberles dicho que se agregó satisfactoriamente el paquete. ¿Dónde se agrega el paquete? Entonces vamos a, vengo aquí y vengo a mi archivo popspec.yaml y si bajo en el archivo, aquí vengo y bajo, entonces aquí en la sección de dependencias, arriba, aquí, en la sección de dependencias, vamos a encontrar Connectivity Plus. Yo creo que si han trabajado con React o con alguna parte de Node, ya ustedes están familiarizados con un archivo popspec.yaml. Digamos, y si estoy parando el proyecto, paquete queda todo asociado a este trabajo. Si lo hago desde la terminal y lo voy a la ruta del proyecto, queda de manera global. No, muy buena pregunta. En la consola de comandos de Flutter identificaría que no tiene un proyecto de Flutter porque ¿dónde lo agrega él? En el popspec.yaml. Primero lo agrega en el indexa y luego sí descarga las dependencias. Entonces, si no puede indexarlo, falla y ya no genera la descarga. Entonces no queda global, ¿vale? Hay podrías tener, digamos, diferentes versiones de paquetes y no tendrías ningún inconveniente. Generalmente tienen que tener cuidado porque está el concepto de la caché, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, genero una descarga de paquetes en este momento para mantener una versión y luego elimino el paquete, extrañamente a lo que uno podría pensar, él no elimina la caché de datos. Entonces, sí se queda en el repo una acumulación de paquetes que al final no va a afectar o impactar negativamente el build general o el build de producción, o el build de desarrollo o el build de debug, pero sí va a impactar el tamaño del repositorio, ¿vale? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Listo, entonces ya tenemos aquí el paquete de Connectivity Plus, ¿cierto? Y hacia abajo ustedes van a encontrar algo que dice Flutter Links. Esos Flutter Links, a ver, ¿quién me dice qué son los links? Porque no se manejan aquí, se manejan de forma transversal. ¿Sí? ¿Para qué me sirven? Ok, muy bien. Entonces, son las sugerencias de la sintaxis. Entonces dirán, ¿y por qué está ahí? ¿Por qué no de manera global, cierto? Porque por proyectos yo también puedo solicitar una sintaxis de ayuda diferente, ¿bien? Entonces, si ustedes bajan en este momento, los que están haciendo las instrucciones, van a encontrar que eso estaba en la versión 2.0.0. Por favor, agréguenle no 2.0.0, sino 2.0.1 para que tenga el soporte con la versión actual de Flutter. ¿Listo? Entonces ahí agregamos para que los links estén completamente bien. Y de paso aprendemos cómo se hace de la otra manera. ¿Listo? Entonces ya lo vimos por la terminal. De la otra forma es que agregamos nuestra dependencia, en este caso una dependencia de desarrollo, y una vez que ya lo hayamos cambiado, vamos hacia la parte de arriba donde dice popget o en la terminal, una vez guardamos y en la terminal ejecutamos el comando flutter popget. ¿Listo? Y al ejecutarlo, él va a leer todas las dependencias que necesitamos y las va a ir descargando desde esa parte de la parte de internet en las que están guardando. ¿Listo? Bien, cierro y vamos, ya vamos aquí por estas clases. Voy a cerrar esto, voy a cerrar todo esto. Voy aquí, bueno, vamos a... Si ya generaron, lo interesante de este es que también nos va a servir en la web. Entonces los que no hayan alcanzado a descargar un emulador, con este van a poder seguir
del tutorial también desde el punto de vista de el emulador web que tenemos incluido, ¿cierto? Del navegador web que tenemos incluido en el computador. Lo que pasa es que el comportamiento en la web, desde el punto de vista de desarrollo, es un poquito más complejo que el comportamiento del emulador como tal, ¿sí? Porque Flutter nace para tecnología mobile. Y mobile básicamente es Android y iOS, ¿listo? Entonces todo está muy optimizado para esas dos plataformas inicialmente, ¿listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Entonces yo los invito a que lo hagamos a través de un emulador. Vamos a hacerlo a través del emulador de Android, que es muchísimo más común a todos. Y para que nos funcione bien, tenemos que agregar estos dos permisos en el manifest. ¿Cómo llegamos ahí? Llegamos ahí a través de Android, App, src, Main, y ahí encontramos Android Manifest. Voy a poner la lupita. ¿Listo? Sí, ahí la estamos viendo, ¿cierto? Entonces miren, Android, src, Main, Android Manifest. Y dentro del Android Manifest lo que vamos a hacer es agregar los permisos. Necesitamos dos permisos como tal, ¿sí? Ojo, por temas de privacidad no es que podamos legalmente acceder arbitrariamente a los recursos del usuario. ¿Listo? Y es muy difícil que si el usuario no nos da permisos, accedamos a él, ¿vale? Entonces, por eso yo les decía ahorita que depende mucho de la ingeniería social. También el convencer al usuario de que me dé permisos para que yo haga lo que comúnmente dicen por ahí, diabluras en su equipo, sin su autorización, ¿vale? Entonces, una de estas situaciones es pedir permiso para usar Internet. Vean. Entonces, Android, Internet y Android el permiso de poder acceder al estado de la red. ¿Listo? Porque es el dispositivo el que le va a informar a nuestra aplicación a qué red es al que está conectado, ¿vale? Necesitamos esos dos permisos, si no probablemente no nos funcione, ¿vale? Bien, ya una vez hecho esto, guardamos, ¿cierto? Y deberíamos estar todos bien conmigo. Si guardan y han seguido mis pasos, copiaron la carpeta lib y todo eso, y lo volviéramos a lanzar, deberíamos ya estar en la parte, debería funcionar la aplicación, ¿cierto? No la voy a lanzar porque primero quiero que hagamos una reorganización de código y que nosotros investiguemos rápidamente aquí el por qué llegamos a lo que está escrito en este lugar. ¿Listo? Entonces, muy rápidamente, ya organizamos las carpetas, ¿cierto? Y ya vimos que estaba muy acorde a lo que habíamos hablado al principio, que vamos a utilizar el patrón block y la arquitectura que habíamos definido, ¿cierto? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es extraer nuestras clases y ponerlas en los lugares correspondientes. Primero, con la UI. A ver, pongo aquí el más nuevamente y subo. Entonces, en el lib, toda la magia sucede en la carpeta lib. Entonces, en la lib, en la UI, en pages, vamos a tener una página que se llama My Homepage. Básicamente lo que vamos a hacer es que en la pantalla del usuario, nosotros dijimos que vamos a tener unas nubecitas en la parte de arriba, ¿cierto? Que nos va a dar a través de diferentes emociones. Si las ven en las assets, ya las van a encontrar ahí. Pero la idea es que nosotros podamos mostrarle al usuario si está conectado a internet, ¿cierto? Y si está conectado a través del Wi-Fi, le pondremos un icono con la Wi-Fi. Y si está conectado a través de datos móviles, le pondremos un icono de datos móviles. ¿Bien? Entonces, primero que todo, en mi homepage. Bueno, más bien, esta la voy a dejar al final y con eso una vez la reordenamos. En el blog, tenemos la primera parte del blog que me dice que mi blog va a extender de la entidad blog. Y la entidad blog dice que sí o sí yo debo implementar una función que se llama dispose. Dispose es como cuando saco la caneca de la basura, ¿cierto? Entonces, básicamente, cuando yo cierro toda mi aplicación, Flutter o la aplicación es decir, que busca en todas las clases y ejecuta el comando dispose para
eliminar o para vaciar el espacio en la memoria que hemos estado utilizando. ¿Bien? Es súper importante. Cuando ustedes descargan una aplicación, no hay nada más molesto para ustedes en el teléfono que decir, y estoy seguro que más de uno lo hemos dicho o lo hemos escuchado, es que esa aplicación me pone lento el teléfono, ¿cierto? ¿Y por qué pasa eso? Porque el programador no libera los recursos del teléfono cuando los utiliza. Entonces se va llenando hasta que pues, el pobre teléfono no da más. ¿Listo? Bien, aquí tenemos el blog de conectividad, luego tenemos el blog, las entidades que ya las vimos, el blog del modelo. Entonces, aquí quiero que pongamos un poquito de énfasis y es, vamos a resolver las tres preguntas, ¿cierto? Entonces, en este momento las vamos a agrupar en un único modelo de información y ese único modelo de información es con el cual vamos a interactuar con el usuario. Bien, miren que aquí es simple. Lo resolvimos de esta manera, pero ustedes ahorita lo van a ver que en el servicio lo resuelve de otra forma. Bien, entonces aquí tenemos internet y de plano al principio vamos a ponerle que todo está en false, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos iniciando, todavía no sabemos si tenemos acceso a internet o no. A diferencia de lo que pueden parecer, los programas son de alguna manera monotareas, ¿vale? Entonces, primero hago una cosa y luego paso a la otra y luego paso a la otra. Aparentemente, cuando yo hablo de multihilos y alguna serie de soluciones más avanzadas, yo puedo estar resolviendo al mismo tiempo. Pero en la práctica y en la vida real lo que pasa es que todo sucede tan rápido que podría darnos la impresión de que está sucediendo a tiempo, pero realmente yo ejecuto, espero, ejecuto, espero, ejecuto y espero. ¿Listo? Y entre mejor haga esa generación de instrucciones, más eficiente va a ser mi aplicación. This Wi-Fi, false. De plano, no sabemos si está conectado al Wi-Fi, ¿cierto? Entonces, si lo creamos la primera vez, nos va a informar que está false. Y si tenemos una conexión con el proveedor de servicio móvil, también lo vamos a poner false. Y vieron que agrupé las tres cositas que le vamos a mostrar al usuario en un único modelo de información. ¿Quedó claro lo del modelo de información? Allí atrás. ¿Sí? A ver, parafraseé un poquito lo que acabo de decir. Mira, tengo la conexión a internet, ¿cierto? Tengo la conexión al Wi-Fi y tengo la conexión a mi servicio de proveedor móvil. Entonces, lo que estoy diciendo yo es, bueno, ¿en qué estado está todo este modelo de información? Porque se lo voy a mostrar al mismo tiempo. Entonces no tiene sentido que de pronto yo lo interprete de forma diferente. Yo quiero que mi programa lo interprete todo de una vez, para que así a la UI se lo mandemos como un único modelo de información. ¿Listo? Bien, aquí generamos las clases, ¿cierto? Entonces miren, a diferencia de en Java, que generamos la interfaz, que viene a ser las clases abstractas, en Dart todas las clases son automáticamente interfaz. Bien, es para que lo vayamos teniendo en cuenta. Y cuando nosotros generamos el constructor, ¿cierto? No tenemos que hacer todo ese boilerplate que se hace en Java. Simplemente aquí definimos los parámetros que vamos a utilizar: internet, Wi-Fi, móvil provider, y todos son un booleano, ¿cierto? Y ese booleano lo pasamos aquí al constructor, y desde el constructor miren que yo le estoy dando unos parámetros por defecto, ¿vale? Y aquí en la línea 4 acabo de poner que ese constructor puede ser constante. A lo largo de la aplicación ustedes van a encontrar que tenemos cosas o variables o atributos que son constantes, igual clases y constructores y funciones, métodos, ¿cierto? Y otros que son finales. Hay una diferencia ahí. ¿Cuál es la diferencia? Constante. Todo lo que sea constante, la aplicación ya lo tiene en el momento de compilación. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que él ya sabe cuál va a ser el tamaño de esa clase o de ese objeto en particular. Ya tiene todo calculado. ¿Listo? Y lo que sea final se va a generar en tiempo de ejecución. Bien, entonces
Lo que sea final es que, aunque no va a cambiar de pronto desde la aplicación, sí necesita en tiempo de ejecución tomar algunos recursos extras, ¿vale? Entonces, constante, tiempo de compilación. Y final, tiempo de ejecución. Muy bien, muy bien. Bien, aquí quise ponerlo constante y para que lo tengan allá la audiencia en el workplace, es para que ustedes vean y sientan un concepto de inmutabilidad. Lo que es constante no lo pueden cambiar. ¿Qué significa esto? Que cuando yo agregue el modelo de conectividad, este modelo de conectividad dice que está falsa la conexión a internet, falsa la conexión Wi-Fi y falso el proveedor móvil, ¿cierto? Entonces, si cambiara mi internet de falso a true y no es mutable mi objeto, ¿qué tendría que hacer? Piensen un momento. Bien, la solución es sencilla. Como no puedo cambiarle la propiedad al objeto, ¿cierto? Lo que hago es, tomo el objeto y construyo un nuevo objeto con los parámetros cambiando el primero. Entonces, Internet pasa de ser falso a ser true, pero pasa a ser un nuevo modelo. Lo interesante es que ese objeto está definido desde el tiempo de compilación, entonces no va a aumentar mi memoria. ¿Bien? Y como no es mutable, otras partes de mi algoritmo no van a poder inferir en los atributos de este objeto. ¿Listo? Simplemente para que lo tengan ahí presente. En algún momento sé más adelante que lo van a utilizar. ¿Listo? Entonces generamos una clave, una función aquí que me devuelve un modelo de conectividad desde el mismo objeto, dando la función al objeto y que él se pueda autorreplicar. Entonces, con esta función podemos autorreplicarlo, mandándole un nuevo parámetro. Internet true, entonces ya vamos a tener, ya no Internet false, sino Internet true, Wi-Fi false, mobile false, ¿cierto? Y va a ser un nuevo objeto y el objeto anterior fue completamente removido. Es decir, mi objeto nuevo reemplaza a mi objeto anterior. Ese es un principio de inmutabilidad. También podríamos hacerlo mutable, es decir, podríamos haber dicho que no tuviera estos final, ¿cierto? Y entonces aquí ya se va a quejar, porque si eso no es final, significa que el usuario lo va a poder afectar. O, en este caso, cuando me refiero ahí al usuario, no es el usuario de la aplicación, sino el algoritmo, la clase, objeto que haga uso de este modelo. Entonces yo tendría que cambiarle aquí la representación. Bien. Por ahora lo voy a dejar así, ahorita ya vamos a generar otros objetos y otros modelos que sean más mutables. ¿Listo? Bajamos y tenemos dos cositas acá. Todos los modelos son susceptibles de ser guardados en una base de datos, ¿vale? Y esa básicamente es la diferencia principal entre el modelo y otros objetos de aplicación. Y por eso los ponemos en un lugar diferente. ¿Listo? Y queda claro el concepto de lo que me estoy refiriendo, de que todo modelo de información debería ser susceptible de ser guardado en una base de datos. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer muchas mediciones aquí de conexiones punto a punto y decir, ¿tu nombre? ¿Cómo? Nicolás. Y decir, bueno, para Nicolás yo le guardo una historia de sus conexiones, ¿cierto? Entonces, muy sencillo, porque yo aquí los transformo en JSON y los mando a un servidor o los guardo en el mismo dispositivo, ¿vale? Entonces, todo modelo de datos es ¿por qué creo un modelo? Porque es algo que debe ser susceptible a ser guardado en una base de datos. Si no es susceptible a ser guardado en una base de datos, no es candidato para pertenecer a esa entidad modelos, ¿cierto? Ahorita hablamos de los animales. Si yo voy a hacer un avión, el avión no es susceptible a la clase animal, ¿cierto? ¿A qué clase sería susceptible? Muy bien. Aviones y vehículos ya nos vamos abstrayendo. Acuérdense de lo de la abstracción, ¿cierto? Tratemos de abstraer, entonces, claro,
Vehículos ya son todos los vehículos, bien sea que vuelen o que se propulsen por tierra, ¿sí? Entonces tendríamos vehículos voladores, vehículos terrestres, vehículos marítimos. Lo mismo nos pasa con los animales, ¿cierto? Vehículos, animales aéreos, animales terrestres, animales del agua. Entonces, y yo debería poder ser capaz también de que cuando me lo manden de la base de datos como un JSON, de ese JSON transformarlo en mi modelo para la aplicación. Entonces, ahí están las dos. From JSON es que inyecto un JSON y ese me crea el modelo, ¿cierto? Y to JSON hace lo contrario, transforma mi clase, mi objeto, lo transforma en un objeto JSON que es de intercambio, ¿cierto? La misma definición de la palabra JSON, pues se comprende, ¿cierto? Que es un objeto para el intercambio de información. Si ustedes se dan cuenta, es un mapa clave valor. Listo, entonces tenemos la conectividad. Ahora vamos a venir a Blog, ya teníamos el service. Entonces dentro de nuestro servicio, miren aquí, tenemos algo que va a chequear el internet. Hasta ahora ahí es donde vamos a empezar a construir. Entonces, ahí vamos a chequear y ahí vamos a devolver un modelo conectividad, ¿cierto? Que en este momento me está devolviendo una conectividad que es nula, ¿verdad? En este momento, si yo devolviera de este servicio en particular, vamos a encontrar que la conectividad que tenemos es una conectividad nula, porque todo lo que estamos creando en el modelo inicialmente está en false. Es decir, no tengo conexión a Wi-Fi, no tengo conexión a mi red de proveedor de datos y tampoco tengo conexión a internet, porque así es como yo lo estoy definiendo. ¿Vieron? Aquí. ¿Por qué? Porque no le estoy pasando ningún parámetro a mi modelo connect. Voy a dar desde aquí un zoom, ¿vale? Para que lo tengamos claro. Entonces vamos a llevarlo yo a la implementación. Cerremos este y vamos a venir aquí a My Homepage. En este momento tenemos un stateful widget. Bien. Tengo que aclarar rápidamente la diferencia. Hay dos widgets principales en Flutter. Tenemos el stateful widget y tenemos el stateless widget. El stateful widget es un widget con estado y el stateless widget es un widget sin estado. Cuando, prepárense todos, porque a alguien le voy a preguntar. Cuando yo hablo de estado en el paradigma de programación orientada a objetos, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿No? Bien. El estado, ¿cierto?, es el momento actual de la información de un objeto, ¿sí? Entonces, si mi stateless va a manejar una conectividad, el estado de mi conectividad puede ser false, false, true, false, false, true, false, true, 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 y toda esa combinación, ¿cierto? Pero en ese momento dado, ese sería el estado porque esa es la información que tiene en ese momento el objeto. ¿Listo? Cuando cambiamos de estado, cambiamos la información que estamos manejando en ese momento en particular, ¿vale? Bien. Encontramos que en el stateful widget hay varios momentos del widget, ¿sí? Es cuando el widget es construido, cuando el widget es renderizado y cuando el widget es destruido, por resumirlos rápidamente. ¿Bien? Entonces, aquí en este momento está creado uno. Vamos a lanzar la aplicación. ¿Listo? Voy a llevarlo para este lado. Y aquí está el emulador. Voy a ponerlo para aquí y ya. Ahí lo alcanzan a ver, ¿cierto? Listo. Entonces, miren. Aquí yo le estoy diciendo que toda mi página básicamente tiene un scaffold, que es una estructura general para toda la aplicación mobile. Que dentro de ese scaffold, en su cuerpo, tiene un centro, es decir, un widget, que todo lo que tenga dentro lo va a poner en el centro. O sea, el widget center lo que va a hacer es que todo lo que yo meta dentro de él
lo va a poner en el centro, es decir, horizontal y verticalmente, ¿cierto? Y verticalmente yo lo que le estoy diciendo es que me va a dar un texto en el cual me va a informar cuál es el resultado de la conectividad. ¿Listo? ¿Sí quedaron claros ahí lo que arquitecturamos ahí, lo que estamos definiendo en el código y lo que esperamos conseguir? Básicamente lo que esperamos conseguir es una pantalla blanca y en el centro va a aparecer un texto que me da una información, ¿cierto? Listo. Lo lanzamos. Entonces, aquí va. ¿Listo? Bien, una vez yo lo lanzo en el modo de depuración, quiero que tengan en cuenta que en mi caso en particular se abre la consola de depuración, ¿cierto? Y en la consola de depuración yo voy a recibir los mensajes correspondientes a los eventos de depuración, ¿listo? Pues para que lo tengamos ahí en cuenta. Y aquí en el emulador deberíamos estar viendo esa UI que nosotros estamos requiriendo, que nosotros estamos pintando desde el algoritmo que estamos escribiendo, ¿listo? Bueno, vamos a ver unos segunditos. Los mensajes que a ustedes les aparezcan dentro de la consola de depuración dependen mucho de la versión de Android del dispositivo que ustedes hayan ejecutado y de si este dispositivo tiene los servicios de la Play Store o no. Entonces a algunos de ustedes probablemente les hayan aparecido más mensajes. Ahorita lo voy a conectar al teléfono y se van a dar cuenta que me van a aparecer muchísimos más mensajes en la consola de depuración, ¿vale? No alcanzan a ver lo que hay en el centro, ¿cierto? Pero no hay lío. Aquí en vez de hacer zoom, vamos a hacer zoom a través del programa. Entonces, miren, en este momento me dice que estoy conectado por Wi-Fi, ¿cierto? Si yo lo cambiase aquí, ¿vale? Si yo lo cambiase aquí y le dijera, no, es simulando que tengo el Wi-Fi, ¿cierto? Entonces yo le digo aquí que no, que apague el Wi-Fi, ¿cierto? Y él ya me va a simular que apagó el Wi-Fi. Entonces cambio a mobile, que es la red. ¿Listo? Y yo también puedo simular aquí en mi emulador, ¿cierto? Que no quiero que tenga conexión de datos. Y lo voy a hacer. Y me aparece no. ¿Listo? Esto es lo que nosotros llamamos una programación reactiva. ¿Sí? Porque estoy reaccionando a los eventos. ¿Qué evento sucedió? Perdí conexión a Wi-Fi. Oiga, perdí conexión a Wi-Fi. Alguien está escuchando. Patrón Observer, seguramente lo van a dar por ahí. Necesito que se observen los cambios o que se escuchen los cambios. ¿Dónde lo estamos escuchando? Entonces, miren, vamos a seleccionar un poquito el código para entrar a codificar nuevamente. Cuando yo creo, ¿cierto? Cuando yo creo mi clase, My Homepage, al iniciar los datos, estoy generando una suscripción. Me estoy suscribiendo a un evento. Este evento recibe el paquete Connect Plus, ¿vale? Y desde este paquete, el primer estado que yo estoy proponiendo es None. Es decir, por defecto, el usuario va a ver siempre None cuando lance yo la aplicación. Y apenas él detecte el cambio, lo que pasa es que el emulador es supremamente rápido para eso, ¿cierto? Porque obviamente está emulando, entonces pues, para el emulador es solo una banderita de sí o no. En el dispositivo sí pasa esto con una diferencia de tiempo. Entonces, una vez haya pasado aquí en ese periodo inicial, ¿se acuerdan que yo les dije que el stable tenía varios pasos? Entonces, en ese periodo inicial, esto solo se ejecuta una única vez, nosotros le decimos que, y ahora sí les voy a poner zoom aquí, para que lo veamos bien. ¿Se alcanzan a verlo? Todos. Miren, me voy a tomar una suscripción, que fue la que definí en la parte de la línea 14, sobre Connectivity, que es el paquete en el que estamos trabajando, es decir, son las funciones en las que nos apuntamos para no escribir esas 5.000, 6.000 líneas de código para determinar las conexiones, sino que ya él nos va a responder con
estas características o nos va a dar la información que nosotros ya necesitamos, ¿cierto? Y cada vez que connectivity chat, o cada vez que se cambia, ¿cierto? Él va a llamar a este método y va a escucharlo. Entonces, esa escucha nos va a dar un resultado, ¿vale? Un callback. ¿Están familiarizados con el término callback? Sí, un callback es una función que se ejecuta como retorno a otra función indicada. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Recibo un evento connectivity resolve, recibo un evento connectivity resolve, ¿cierto? Y si notan, aquí está en una función anónima. Eso significa que el evento que recibe, yo automáticamente disparo esa función con ese evento. Por eso es un callback, una llamada de vuelta, ¿vale? Yo le tiro eso y él me lo tira de vuelta con lo que necesito, ¿vale? Como por ejemplo, estoy jugando fútbol, pateo el balón, el arquero la toma, ¿cierto? ¿Qué tomó? El balón. Ese es el argumento, ¿sí? Y él es el callback. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es devolver el balón a juego, ¿cierto? Yo creo que esa sería como la definición más clara del callback. ¿Listo? Y lo que estoy diciendo aquí es que él ponga el estado en el widget, por eso les decía quitarlo del estado, que él ponga el estado en el widget porque ya la información cambió. Ya no es el mismo estado en el que estaba antes, porque ya algo cambió, ya no está conectado al Wi-Fi, ya no está conectado a los datos, ¿cierto? Entonces, infórmeselo al usuario. Cambiamos el Connectivity Resolve, que fue el que agregamos aquí, que era none, ¿cierto? Y en el texto que tenemos aquí al final, él nos vuelve a dibujar esto. ¿Para qué? Para informárselo al usuario. ¿Nos quedó claro todo el proceso, todo lo que sucede? ¿Vieron? Hay bastantes cosas involucradas detrás de la magia de que solo cambia el botón. Sí, aún así es bastante rápido, a pesar de que veamos que al principio puede parecer un poquito más confuso. Pero miren que ya lo vamos a reformar. Con base a esto que hicimos, vamos a construir el resto de la funcionalidad. ¿Listo? Una vez más, voy a dar el ejemplo. Cierro aquí. Tenemos el none, ¿cierto? Entonces simulemos que otra vez que nos conectamos por el Wi-Fi, por ejemplo, ¿cierto? Y ya cambió. ¿Vieron que así se demoró un poquito? ¿Vieron? Mientras ya ahí sí no simuló bien. Ahí sí, ¡guau! Ya lo acabé de escuchar, eso es solo una batería. Ahora sí lo uso bien, ¿vale? Entonces, pasa al Wi-Fi. Y si nosotros volvemos a simular, ¿cierto? A que cambiamos esta conexión a internet ahora por datos móviles. Cambia datos móviles. ¿Listo? Habíamos dicho que le íbamos a informar al usuario rápidamente, ¿cierto? Entonces los invito a que vayamos a la carpeta de assets que descargaron, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos los diferentes estados. Una nubecita de que no tenemos conexión, tenemos una nubecita que sí tenemos conexión y tenemos otra nubecita que como que hace algo con la conexión. Está como difusa, ¿cierto? Y tenemos la nubecita que no solo tenemos conexión, sino que estamos conectados a internet, ¿vale? Entonces todo eso lo vamos a hacer. Y el favicon, el icono son para las partes de Flutter Web que no vamos a trabajar hoy. Y tenemos el indicador de datos, el indicador del Wi-Fi y que definitivamente no tenemos conexión. Está triste. Esto que les acabo de contar es la experiencia del usuario. Miren que incluso ustedes, cuando lo vieron a través de los monachitos, como que les genera más empatía que verlo por el código o que ver solo las letras, ¿cierto? Algo súper genial de trabajar con Flutter es que no necesitamos compilar nuevamente la aplicación para ver los cambios. Entonces les dije que íbamos a mirarlo del tamaño de la letra, ¿cierto? Entonces miren, si venimos aquí rápidamente a nuestro main nuevamente, cerremos este, los datos, la nubecita, este de acá y este de acá y este también. Si venimos aquí al texto y le doy coma, también podemos poner un estilo, ¿cierto? Yo creo que ahí sí tengo que activar la lupa, ¿cierto?
Listo. ¿Ahí están viendo bien lo que yo escribí? ¿Sí? ¿Sí? Listo. Entonces en estilo puedo aplicarle un text style. Y en el text style, tamaño de font size, ¿cierto? Entonces, un font size y vamos a llevarlo. El lío está en que vamos a llevarlo aquí a un 18 y voy a guardar. Con esto es suficiente, ¿vale? Ya les explico aquí. Con esto ya es suficiente para que él me haga el cambio. Entonces aquí, bien, ya escribí el código, entonces ahora quiero que se fijen en esta parte donde vemos el cambio. Entonces cambio el font size. Ahora los invito a ustedes, los que van siguiendo el código, a que cambiemos el font size, ya no de 18, sino por ejemplo un 30. Y guardamos. Al guardarlo se aplica un hot reload, ¿cierto? Y rápidamente me muestra en la pantalla ese cambio de estado. ¿Vieron cómo se hizo más grande? Y no tuve que volver a compilar todo. Bien, vamos a dejarlo en 40 y todo aquí le voy a agregar algo que es la palabra const. Entonces, ¿qué sucede con la palabra const? Le estoy diciendo a la aplicación que cuando se compile solo tiene que calcularla esa vez porque no va a cambiar. Eso significa que en el tiempo de ejecución ella ya no va a calcular eso. Siempre como programadores tienen que pensar en el costo, ¿sí? Entonces, cada suma, cada mínimo procesamiento que yo voy a ejecutar a la aplicación es un costo que se suma. Yo entiendo que hoy en día tenemos procesadores increíblemente rápidos y potentes, ¿vale? Pero imagínense que no fuera un registro, sino que fuera 10.000 registros. 10.000 registros por un milisegundo son 10.000 milisegundos. ¿Y cuántos son 10.000 milisegundos en segundos? Son 10. ¿Vieron? Entonces, 10 segundos. ¿Se acuerdan del ejemplo que hicimos ahorita? De, hey, ¿cómo en internet? Y que me quedé callado casi, no me quedé callado 10 segundos. Y parecía una eternidad, ¿verdad? Entonces, la relación de un milisegundo que me ahorre, me puede ahorrar segundos de mala experiencia con el usuario. ¿Listo? Bien, vamos a construir entonces la parte de arriba. ¿Cómo es? Esto es muy sencillo. Entonces, dentro del mismo homepage, todavía no vamos a sacar, porque ahí no estamos respetando lo que dijimos. Aquí lo estamos metiendo todo dentro del mismo monolito. Si se dan cuenta, está todo dentro de la misma My Homepage. Y tenemos mezclada lógica de negocio con UI. Porque esta vista me está mostrando todo, pero ahí mismo adentro, miren, ahí mismo adentro de la misma clase, estoy haciendo el cálculo de lo que me tiene que mostrar, ¿cierto? Y eso no debería ser así, porque nosotros dijimos que íbamos a trabajar con el patrón block, y el patrón block dice que mi clase de procesamiento debe ser separada totalmente de mi UI, ¿verdad? O sea, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Una forma es la visual y todos programamos de formas diferentes. Pero al final todos los caminos conducen a Roma, diría por ahí, ¿cierto? Entonces, podemos hacerlo desde la UI hacia lo lógico o desde lo lógico hacia la UI. O, como decía nuestro compañero ahorita, la fila de allá puede trabajar en la lógica de negocios y la fila de acá puede trabajar en la UI. Que generalmente es como trabajamos en los proyectos grandes, ¿sí? Unos adquieren una funcionalidad, entonces ustedes dicen, ay no, yo me voy a encargar de hacer la partecita en la que la nube cambie. No, yo me voy a encargar de hacer la partecita en la que le informo a esa nube que tiene que cambiar. ¿Listo? Lógica de negocios, UI. Capas separadas, por lo tanto, puedo tener desarrolladores en equipos separados, incluso en países diferentes. ¿Bien? ¿Conocen L'Oreal, cierto? Creo que sí. Por más de que no compremos cosméticos, generalmente conocemos la empresa porque es grandísima, es una multinacional, ¿cierto? Y ellos utilizan un servicio de Google que es como un editor de código en la nube. Está integrado, se llama
sé si trabajan con el nombre. Son como los Code Labs, es la siguiente evolución de los Code Labs. Si alguna vez trabajaron en un cuaderno de Code Lab, que es esa evolución. Entonces ahora los desarrolladores pueden trabajar en una base de código con su editor de texto, generalmente él usa Visual Studio y Visual Studio Code, y también estaba con IntelliJ, ¿vale? No directamente Android Studio, sino IntelliJ. Que si han programado en Java, pues deberían conocerlo, ¿cierto? Y a través de ese IDE pueden estar los desarrolladores en diferentes lugares del planeta trabajando directamente en el mismo código. Es decir, esto que estamos haciendo aquí, no a través de un repo, porque eso ya lo hacemos, eso es lo que directamente. Alguien puede estar trabajando en Block Connectivity, yo trabajando en este otro. Cuando guardemos, veo los cambios, tanto los de él como los míos. ¿Bien? Es algo, ese es el presente, futuro a muy corto plazo. Entonces, eso es lo que ustedes van a estar en la industria seguramente trabajando en tiempo real, es decir, conectados con su equipo de trabajo. Es una forma más amplia de cultura visual para entrar. Siguen existiendo. A ver, ¿cuál es la magia de esto que podemos expresar ahorita? Que lo que ellos estén haciendo lo vemos directamente reflejado en nuestro editor de código. Entonces, como el live de porque comparto tu iniciación y puedo ir trabajando simultáneamente. Sí, ¿cuál es la magia y qué lo hace ir más allá todavía de esto? Que yo no necesito compartir mi sesión. Estamos, por eso digo que es la magia, es súper complejo esta situación. ¿Por qué? Porque estamos todos trabajando en el mismo repo, en los mismos códigos, es como si estuviéramos literalmente trabajando al mismo tiempo en el mismo computador, en la misma, como si todos aquí estuviéramos todos escribiendo a través del, por ejemplo, ¿sí? Y todos estamos viendo el resultado. Y podemos guardar en ramas diferentes, actualizar en ramas diferentes y tenemos nuestro flow de forma normal. Los invito a que le echen una investigadita en ese sentido, de pronto hagan un laboratorio entre ustedes para que ustedes vayan probando esas tecnologías nuevas. Busquen evolución de Code Lab, ¿vale? Porque es que realmente no me acuerdo ahorita cómo se llama. Sí, acuérdense que era Code Lab, esa es la evolución de Code Lab. Bien, entonces continuemos aquí con lo que nos trae. Entonces, vamos a llevar aquí. Recuerden que nosotros íbamos a tener en la parte de arriba si era móvil, en la parte de abajo si tiene sus datos, y muy abajo si está conectado o no por el proveedor de telefonía celular, ¿cierto? Entonces tenemos tres campos definidos. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Una columna. Entonces miren, si ustedes separan en la parte que dice texto, a ver, en la parte que dice texto, le doy clic derecho. Perdón. Aquí, ya. Es complicado con la lupita. Bueno, entonces aquí en mi caso también le puedo dar Alt Enter y me va a definir. No quiso. Entonces, quitemos la lupita y vamos a hacer Alt Enter y le puedo decir Grab o envolver, ¿cierto? Lo vamos a envolver en un widget que se llama Column. Si nosotros guardamos en este momento, vamos a ver que el contenido que antes estaba en el centro, por más de que el widget en el que lo estoy poniendo dice que lo va a poner en el centro, lo pone en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque la columna automáticamente toma todo el contenido. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a retirar ese centro de ahí, clic derecho, ¿cierto? De la misma manera, control enter, y le puedo decir remover este widget. Y ya solo me queda la columna. Entonces ahora, en vez de estar en un center, está dentro de una columna. ¿Y una columna qué es? Una pila de elementos. ¿Bien? De arriba hacia abajo. Entonces, en la columna tenemos un texto. Voy a triplicar ese texto, porque pues básicamente lo que vamos a tener es la información en este espacio de la pantalla. ¿Bien? Entonces, tomo el texto y básicamente lo voy a duplicar. Guardo.
y ahora lo tenemos aquí. Vamos a alinearlo. ¿Cómo lo alineamos? En la columna, enter, justo antes de los children o de los hijos que tenemos, ¿cierto? Y vamos a darle un main axis alignment, center, y lo vamos a llevar al centro. Entonces, miren que se fueron al centro. El main es el eje principal. Como es una columna, su eje principal es vertical, ¿cierto? Y su eje secundario es horizontal. Entonces, ya lo alineé desde la parte de vista vertical. Ahora necesito desde la parte horizontal. Entonces, un truquito pequeño es ponerle aquí un container vacío. A ver. Un truquito pequeño. Ya ahorita lo vamos a organizar de otra manera, pero digamos que ahorita por velocidad vamos a poner el truquito pequeño, tenemos el texto y tenemos mobile y mobile. ¿Bien? Miren que ya se me va alargando el código mucho, ¿cierto? Entonces aquí es donde entra la magia de convertir esto en un widget, ¿vale? Yo quiero que me informe, ¿cierto? Este texto para no estarlo escribiendo, vean, me repetí aquí Connectivity Resolve y repetí aquí esto. Y cada vez que yo encuentre código repetido, es una oportunidad de mejora en una refactorización. Vamos a refactorizarlo. ¿Cómo lo refactorizamos? Voy a traerme este y le voy a decir aquí que lo extraiga en un widget. Extraer en un Flutter widget. Y aquí le voy a poner un nombre. Un nombre que sea autoexplicativo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mostrar el estado de internet. Entonces yo le podría poner aquí, por ejemplo, display, connectivity, result, text. ¿Cierto? Entonces va a ser un display. ¿De qué me va a mostrar? Mi connectivity result. Y miren que él ya me infirió, ¿cierto? Él dijo, ah, ya, y lo que vas a recibir va a ser un dato, un modelo. Voy a recibir un modelo del tipo connectivity result, ¿cierto? Bien. Entonces, voy a dejar esos dos ahí, porque vamos a ver, porque al final, y es algo que me pasó a mí también, dice uno, pero yo para qué querría hacer eso, es lo mismo que tener los otros textos. Vamos a generar el error para que ustedes vean qué es la solución que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, tomamos este result y lo tomo todo, lo corto. Ay, no alcanzamos a llegar hasta donde vamos a llegar. Bueno, pero bueno, voy a hacer les voy a robar 5 minutitos más del espacio para que por lo menos veamos la parte de los widgets aquí. Entonces, generamos el widget, voy en New, bajo aquí y pongo mi Dart file. Entonces aquí le pongo un nombre. Generalmente ponemos el mismo nombre, pero en snake case. Al principio usé camel case para los nombres de las clases y para los nombres de los activos uso snake case. Entonces, display, raya al piso, connectivity, result, text. ¿Cierto? Ah, me faltó algo aquí al final, pero bueno. Y importo mi librería. ¿Qué librería? Material, que es con la que estamos trabajando. Y paso aquí mis widgets. Entonces miren que aquí ya me genera un error. ¿Por qué? Porque ya el widget no vive en el mismo archivo. Entonces tengo que importar, ¿cierto? Entonces aquí lo importamos de forma relativa. Me queda aquí en la parte de arriba y guardamos. Miren que seguimos teniendo exactamente la misma imagen, ¿cierto? Pero resulta que yo ya no quiero trabajar con Connectivity Resolve, porque para eso creé mi propio modelo, ¿verdad? Entonces, digamos que no alcanzamos a hacer toda la representación, pero digamos que ya hubiéramos hecho toda la nubecita, le hubiéramos puesto los colores, todo, ¿cierto? Y en ese momento llega el supervisor del programa, el dirigente del programa, y dice, pero ¿por qué estás trabajando con este modelo? Connectivity Resolve, sí, nosotros mismos ya habíamos generado uno, ¿cierto? Entonces necesitamos es que trabajes con el modelo propio.
Entonces, cuando yo vengo a mi widget, ¿cierto? Es tan sencillo como decirle, ya no voy a trabajar con este modelo. Voy a trabajar con el modelo que ya habíamos planteado, que es este, que se llama Model Connectivity, ¿cierto? Entonces yo aquí te voy a pedir que este ya no es un string, ¿cierto? Sino que es un Model Connectivity, ¿vale? Y aquí este viene a ser así y así, ¿cierto? Perfecto. Y entonces aquí punto to string, porque es un texto. Entonces miren cómo mi aplicación ya se rompe. ¿Por qué? Porque él está esperando aquí un connectivity result, ¿cierto? Y yo lo que le estoy pasando es un connectivity model, ¿vale? Entonces aquí también podemos hacer lo mismo, de generar el modelo conectividad. ¿Listo? Entonces, Connectivity Result, ¿dónde está? Connectivity Result. Aquí. Entonces, si subo. Yo aquí también tendría que modificar mi nómina de negocios, porque ya no estoy usando Connectivity Result, sino que estoy usando Model Connectivity. Entonces, vamos a crearlo aquí rápidamente y diríamos Model Connectivity punto miren, para mantener mi código, si yo lo hubiera hecho limpio, solo tendría que hacer Model Connectivity aquí y generar un Model Connectivity, y esto viene a ser constante, ¿cierto? Esa es la magia de tenerlo inmutable. Y aquí lo que podríamos hacer es punto ya. Entonces miren, el efecto en cascada se nota y es evidente. Ya para estos textos, a pesar de que es el mismo resultado esperado, yo tendría que ir y modificarlos uno por uno, ¿cierto? Pero si hubiera trabajado con mi mismo Display Connectivity Result, pues no tendría más que hacer esa actualización única en un único lado de mi aplicación, ¿cierto? No tengo que pasarme por todas esas vueltas actualizando uno por uno todos los diferentes widgets que tenemos. Bien, pues sí, a veces nos pasa mucho. Y para no alargar el taller y todo eso, pues decidimos que sea cortito, y aunque ya habíamos pasado una gran fase, pues se nos cuenta que la hora y media, las 2 horas se nos pasan súper volando, ¿cierto? Eso no sucede cuando estamos escribiendo código. Y eso que fui a un muy buen ritmo y que ya teníamos el trabajo preparado. Entonces yo los invito a lo siguiente. Nosotros tenemos las redes sociales, que son @somospragma, entonces ahí nos pueden encontrar en diferentes redes sociales. Con Camila y con la profe ya van a encontrar también los datos para que se comuniquen directamente con la empresa. Y en caso de que los vea ya en Mobile Pool, pues yo soy el líder de Mobile Pool, entonces voy a estar con alguno de ustedes seguramente creciendo más en esa ruta de aprendizaje. Tenemos una comunidad que es externa, que es patrocinada por Pragma y que la encuentran como Somos Aleteo. Únanse a ella y a través de ella vamos a ir continuando con la parte del taller, con este taller en específico que quedamos hoy en pausa, y si logramos con la profe hacer una segunda parte, pues ya depende de ustedes si les gustó, si no, críticas, carrabias, pues por ser tan estricto en la costumbre, ¿cierto? De una u otra manera puedo venir aquí en algún otro espacio y Manizales me parece súper encantador, entonces las personas son súper chéveres. Y pues el tenerlos aquí ya creo que para ese momento ya han formalizado mucho más en los computadores su centro de desarrollo y ya saben que vamos a venir a entrar en código, o sea, ya no hay introducción ni nada, sino a escribir y a ver los cambios y a ver los monachitos y pues a hacer algunas cosas bien interesantes. ¿Listo? Pues para que lo tengamos en cuenta. Cami, ¿tú quieres decir algo más? ¿Sigue? Bueno, algo pequeño, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Camila Duque, yo soy directora de crecimiento de Pragma S.A. Y chicos, súper interesante el taller con Albert. Realmente nosotros queremos que estos espacios se sigan repitiendo y que sigan avanzando. O sea, ya tenemos el taller, digamos que lo podemos denominar como el número 1 de Uber. Podemos también generar un segundo taller, ya sea de manera presencial
o virtual, chicos. La idea es que ustedes lleguen y pues se recarguen y se potencien verdaderamente, como lo decimos nosotros en Pragma. Para no quitarles mucho tiempo, sí los quiero invitar a que revisen la página web de Pragma. Tenemos en este momento muchas vacantes disponibles. Chicos, me pueden buscar también en LinkedIn. Yo soy también de la. Ustedes me pueden escribir, decir, estuvimos en el taller de con Albert, y pues inmediatamente yo los puedo orientar acerca de las vacantes, chicos. Entonces esa es la idea, que ustedes también soliciten esta charla, que podamos generar la segunda versión, y les quiero entregar aquí un código QR donde ustedes pueden entrar directamente a la página. Listo. Entonces, chicos, muchas gracias. Esperamos también que podamos generar ese segundo espacio, y gracias a Albert por venir aquí a Manizales. A ustedes. Y muchísimas gracias a todos en el Workplace. Ya finalizamos ahí, entonces para que se puedan ir al almuercito, no vayan a ser tan duros en las retroalimentaciones, y mucho éxito.